Muy buenas tardes, mi nombre es Crisla Camargo, soy estudiante del primer semestre de Derecho. Les voy a hablar sobre la internacionalización de la industria del petróleo, haciendo referencia a Venezuela, origen y futuro de la OP, evolución histórica del derecho de propiedad del yacimiento de hidrocarburos. Internacionalización de la industria petrolera haciendo referencia a Venezuela. Indica que el petróleo de Venezuela goza con una reputación envidiable. PDVSA siempre ha encabezado la lista de exportación, pero se relaciona con iniciativas empresariales que PDVSA ha acometido desde el nacimiento de 1976. Probablemente ninguna haya generado tantos intereses como el programa de internacionalización. Para las reservas del crudo y gas natural situado en el territorio venezolano son propiedades de la República Bolivariana de Venezuela, estimadas por PDVSA y oficinas del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Seguido el manual y normas de reserva de hidrocarburos. Estos procedimientos son los mismos que se han utilizado a escala mundial, de manera que los valores declarados por comparables con diferentes países. Mediante este programa, el cual gira en torno de la adquisición de activos y refinación, comercialización y almacenamiento en el exterior de Venezuela. PDVSA ha conformado un extenso imperio compuesto por 19 países. La intervención asociada al programa internacional probablemente representa uno de los más grandes fluidos internacionales. En vista del perfil internacional se desarrolla una nube misteriosa, especialmente en Venezuela. Venezuela posee la mayor reserva de crudo pesado del mundo, con 3.878 millones de barriles, esto hasta la fecha de diciembre del 2016. Las actividades relativas de la distinción, purificación y transformación de hidrocarburos naturales comprendidos en la ley realiza con el propósito de añadir valores a dichas sustancias y la comercialización de los productos obtenidos, configuras actividades y refinaciones comerciales. Puede ser realizada por el Estado y los particulares conjuntas o separadamente, conforman a lo dispuesto en el capítulo 8 de la ley. Las instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones, propiedad del Estado o las empresas de exclusividad del propiedad. En el marco legal tenemos leyes, reglamentos, resoluciones y normas aplicadas generales. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil de Venezuela, el Código de Comercio, Ley del Banco Central, Ley General de los Bancos, Ley de Protección, Ley para la Protección y la Industria Privada, Ley de Comercio Marítimo, Ley de Reactivos de Comercio Marítimo, Ley de Derechos Marítimos, Ley General de Propuestas, Ley Aérea Costera, Ley de Reserva Eléctrica, Reglamento General y la Organización de Telecomunicaciones. El origen y futuro de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OP, se fundó en 1960 y tiene su sede principal en Viena, Australia. Su importación en el mercado mundial petrolero se diversa del hecho de que los países miembros de la organización poseen las mayores reservas mundiales de crudo y una capacidad de producción capaz de satisfacer las demandas propias de los otros países. Los Estados miembros
y Unidos, así como a corporaciones y volumen de producción del petróleo crudo, la OPEP se propuso como meta coordinar la política de forma de los Estados miembros. De tal manera procede influir en el comportamiento del proceso del crudo y asegurar e incrementar los ingresos provenientes a esta actividad de producción. 2 veces al año se reúnen los miembros de energías de minas de todos los estados, todos los miembros, para ellos establecer reglas y aprobar unilateralmente cada propuesta. Venezuela luego juega un papel muy importante. Al principio aportaba el 10% de las ganancias. Eso sucedió hasta 1943, cuando Hidrocarburos promulgó su ley, y ahora Venezuela aporta un 50% de sus ganancias. En 1959, el gobernador a cargo comenzó a elaborar un programa que contemplaba un mayor control de la industria petrolera sobre el Estado. Los precios del crudo, cuando un año después regresó una cantidad de precios del petróleo, entonces ellos tomaron la decisión de congelar un tiempo las licencias para otorgar el petróleo. Debido a este factor, aumentó la forma de producción y aumentaron los precios del petróleo. De algunos estados miembros de la organización OPEP tenemos Argelia, Angola, Ecuador, Irán, Libia, Nigeria, la República de Isla de Irán y Venezuela. De la evolución histórica del derecho de la propiedad de yacimiento de hidrocarburos, la legislación venezolana de industria es un conjunto amplio de normas jurídicas establecidas en la Constitución, las leyes, decretos, con fuerza de ley, reglamentos y tratados que regulan en Venezuela todo lo concerniente a las actividades tecnoeconómicas del petróleo y el gas natural. El resultado concreto de este proceso histórico caracteriza que el inicio con el antiguo reglamento del carbón, petróleo y sustancias mineras de 1918 y que encuentra su expresión más reciente en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001. La historia, esta legislación resume además parte de la historia contemporánea de la nación, de sus gobernantes, líderes y habitantes, en una relación compleja, íntima y antigua, con los poderes generales, económicos y políticos que han hecho posible el aprovechamiento industrial del petróleo y el gas natural, recursos naturales no renovables almacenados por las fuerzas de la naturaleza en las capas técnicas del subsuelo venezolano. Los yacimientos de hidrocarburo existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, incluso aquellos que se encuentran bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela y son bienes del dominio público. Por lo tanto, en alianzas e imprescindibles. Derecho de propiedad de los hidrocarburos
en la legislación vigente, la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela establece la propiedad pública de los yacimientos mineros y de hidrocarburos. Por primera vez es una disposición efectivamente en el artículo 12 de la Constitución. Muy buenas tardes. Gracias.